Continuando con la serie de videos del curso de dinámica, nos dedicaremos en esta sesión a hablar del ejercicio que pueden observar. Es un ejercicio del tema de cantidad de movimiento e impulso para cuerpo rígido, en el cual tenemos una barra oscilante AB que se suelta desde reposo en la posición indicada y va a oscilar hasta que impacta a la barra horizontal CD. Nótese que ambas tienen la misma longitud y me dicen que determine la velocidad de la barra CD justo después del impacto si considera un coeficiente de restitución durante el impacto de 0.5. Entonces, con eso vamos a comenzar el cálculo. Obsérvese que el problema que tenemos que resolver en este momento es un problema que va a quedar expresado en términos de variables, puesto que no tenemos mucha información. Sabemos que las barras tienen longitud L y que la longitud de la barra AB una vez que cae es totalmente L. Entonces, lo importante acá es tener claro que lo tenemos que dejar todo expresado en términos de variables conocidas, por ejemplo, L, la gravedad, la velocidad angular, etc. Son cosas que no podemos agregar más variables dentro de nuestra respuesta. Ok, entonces, parte de lo que uno sabe cuando trabaja con cuerpo rígido es que se necesita el valor de la inercia. Y la inercia para ambas barras, como son del mismo tipo, va a ser igual, va a ser un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado. Ese es el primer dato que vamos a ocupar. Después vamos a procurar hacer una serie de diagramas que expliquen cómo vamos a llamar a las variables antes, durante y después del choque, de manera que todo quede claro antes de comenzar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir en nuestro diagrama original un nivel de referencia. Este nivel de referencia nos va a funcionar cuando hagamos cálculos de conservación de la energía. Posteriormente vamos a llamar a este diagrama 1, posteriormente vamos a concentrarnos en el diagrama 2. En este diagrama vamos a nombrar las velocidades que van a existir justo antes del impacto. ¿Okay? Entonces, ¿qué sabemos nosotros de este impacto justo antes de que ocurra? Sabemos que vamos a tener involucradas a la velocidad del punto A, le vamos a llamar velocidad de A en 2. Vamos a tener involucrada la velocidad del centro de gravedad y también al impulso del centro de gravedad en el instante 2. Y vamos a tener involucrado a la inercia por la velocidad angular durante el instante 2. ¿Okay? Eso es algo que vamos a definir de esa manera para que no nos cueste tanto a la hora de escribir las ecuaciones. ¿Qué sabemos una vez que ocurre el impacto? Justo después, sabemos que la barra se va a mantener aproximadamente vertical. Okay, sabemos que la barra se va a mantener aproximadamente vertical. Que los puntos se van a seguir llamando C y D. Pero que por el efecto del golpe, las velocidades van a cambiar. Y eso afecta a, por ejemplo, esto A, esto B. Vamos a tener una velocidad A nueva para el instante 3. Vamos a tener un I por omega 3 y tendremos un M por VG3. Finalmente, sabemos que la placa CD se va a comenzar a desplazar y como va a ocurrir en una traslación, que es lo único que puede hacer, vamos a tener una velocidad de traslación uniforme para toda ella que le vamos a llamar M por VC3. Vamos a asumir que toda la placa se desplaza con la misma velocidad que el punto C, lo cual sería lo lógico para una traslación.
Entonces, esos van a ser los nombres de nuestras variables durante el problema. Lo siguiente que tenemos que hacer es comenzar a despejar cuánto vale cada una de ellas. Para el instante antes utilizaremos el principio de conservación de la energía. Esto por cuanto es la forma más sencilla de despejar velocidades si conocemos la rotación de la barra AB. Sabemos por lo que nos dice el enunciado que se libera desde el reposo, por tanto en el instante 1 T1 es 0, y por el sistema de referencia que escogimos también la energía potencial en todas sus formas es 0. ¿Okay? Ahora, la energía potencial en el instante, cinética en el instante 2 va a ser una composición de un medio de la masa por la velocidad del centro de masa 2 al cuadrado más un medio de la energía rotacional, o sea, de I por omega 2 cuadrado. ¿Okay? Y la energía potencial en 2 la vamos a escribir como, recuerden que siempre haciendo referencia al centro de masa, menos mg por una altura de centro de masa h, que la podríamos dibujar acá, ¿verdad? mgh, o lo que es lo mismo, menos mg por L medios. ¿Okay? Y siguiendo la recomendación de intentar escribir todo esto con variables conocidas, podríamos transformar la velocidad del centro de masa 2, y esto es algo que es muy común en este tipo de problemas, como omega 2 por L medios, ¿verdad? Que sería velocidad angular por distancia. Entonces, mediante esta transformación bastante importante, podemos reescribir T2, ¿verdad? Podemos escribir la energía cinética en 2 como U medio de la masa por W2 L medios al cuadrado más U medio de la inercia, que sería un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado, todo esto multiplicado por omega 2. Simplificando, la energía cinética nos va a quedar como un sexto de la masa por la velocidad angular al cuadrado por la longitud al cuadrado. Entonces cumplimos nuestro primer objetivo, que es tener todo escrito en términos de variables conocidas y no introducir variables nuevas. Finalmente, aplicando el principio de conservación, T1 más V1 es igual a T2 más V2, ¿verdad? O sea, 0 es igual a un sexto de la masa por la velocidad angular al cuadrado, 2 por longitud al cuadrado, menos mgl medios. Y de aquí podemos concluir o despejar que nuestra velocidad angular 2 simplificada va a ser igual a la raíz cuadrada de 3g entre L. Cumplimos nuestro primer objetivo, tener una velocidad angular dada en términos de variables o geométricas o la gravedad, que son constantes fáciles de obtener. Entonces, una vez que despejamos la velocidad angular, recordando cómo acabamos de escribir la velocidad centroidal, podemos hacer o podemos decir que la velocidad centroidal en 2 va a ser igual a L medios por W sub 2, o lo que es lo mismo, si lo simplificamos un poquito, va a ser igual a 3 veces la gravedad por L entre 4. ¿Okay? Y aprovechemos de una vez para escribir la velocidad de A en el instante 2, que sería igual ahora a L, ¿verdad? Porque esa es la posición en la que está, por W sub 2. Simplificado me va a quedar la raíz de 3 veces G entre L. Entonces, esos son
Los resultados importantes. Tenemos todas las velocidades angulares y lineales que necesitamos. Eso es lo que andamos buscando siempre. ¿Okay? Entonces, todo esto lo vamos a ocupar durante el proceso de impacto, que es el que vamos a resolver ahorita. Nuestro siguiente punto sería, como les digo, resolver el impacto. Resolver el impacto entre los instantes 2 y 3. ¿Y qué tenemos en los instantes 2 y 3? Tal vez lo podríamos ver en la figura. Vamos a tener la velocidad A2 y A3, ¿cierto? Porque es el punto donde se ocurre justamente el impacto. El impacto ocurre entre A y C. Entonces vamos a tener VA2, VA3, VC2 y VC3. De todas ellas, sabemos que VC en el instante 2 es 0 porque la barra está en reposo. Entonces, si escribimos el coeficiente de restitución, que sabemos que tiene que valer 0,5, si lo escribimos como la diferencia entre las velocidades entre cada instante, va a ser VC3 menos VA3 entre VA2, recordemos que el coeficiente va invertido en el denominador, menos VC2, ¿verdad? Sabemos que VC2 es 0, por tanto, podemos comenzar a despejar antes de eso, antes de que lo olvide. De la misma forma en que escribimos que la velocidad en la velocidad A2 es igual a L por W2 o por omega 2, también podemos escribir que la velocidad A3 va a ser igual a omega 3 por L. Aquí el asunto es que después del impacto las velocidades cambian, tanto la velocidad lineal como la velocidad angular. Entonces el omega va a ser un omega nuevo, ¿verdad? Entonces, utilizando eso y despejando para la velocidad de C3, yo obtengo que VC3 es igual a 0,5 multiplicado por VA2, es mandar esto para arriba, ¿verdad? Y VA2 lo sacamos en el paso anterior, que era 3GL o raíz de 3GL. Y a esto le tenemos que sumar WA3, que es el que acabamos de escribir, W3L. Entonces, la pregunta era, indique la velocidad de la barra CD inmediatamente después del impacto. Esta es esa velocidad. Esa es la pregunta. Y para averiguar esa pregunta, nótese que en este momento no conocemos W3. Entonces, el siguiente paso tiene que ser obligatoriamente encontrar W3. ¿Okay? Antes de movernos, y vean que va a ser, que es el paso crucial siempre, vean que así como estamos escribiendo las velocidades, apenas averiguamos un omega, intentamos encontrar la velocidad lineal del centro de masa y la velocidad del punto de impacto. ¿Okay? Entonces aquí vamos a escribir, antes de movernos, que la velocidad que nos hace falta, que es la de el centro de masa para el instante 3, es igual también a W sub 3, pero multiplicado por la distancia que le corresponde, que es L medios. ¿Okay? Entonces, siempre vamos a averiguar esos paquetes. Es muy útil trabajar moviéndonos de esa manera. El último punto que nos haría falta por definir es ese W3 y lo vamos a utilizar o lo vamos a resolver mediante la conservación del ímpetu angular o del momento angular, que es lo mismo. Y esta conservación de ímpetu angular la vamos a hacer en B, porque es un punto muy conveniente entre los instantes 2 y 3. ¿Okay? ¿Por qué es conveniente hacerlo en B? Porque si lo hacemos en B, todas las fuerzas impulsivas que están ahí durante el impacto no entran en nuestras ecuaciones.
Y además, como vamos a hacer la conservación del ímpetu angular para todo el sistema, vamos a obviar las fuerzas de impacto que ocurren entre A y C, porque van a ser internas a nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, lo importante es que vamos a plantear lo siguiente. La conservación de momento angular en el punto B entre el instante 2 va a ser la misma, o bueno, el momento angular en el instante 2 mediante conservación va a ser el mismo que el momento angular en el instante 3. Recuérdese que esto se escribe usando lo que el libro Hibbeler llama momentos cinéticos, que es el momento, entre comillas, que genera el ímpetu lineal localizado en cada uno de los puntos de interés más el ímpetu angular. Entonces, por ejemplo, vamos a actuar primero en el instante 2. En el instante 2, ¿qué tenemos? Tenemos la masa por la velocidad del centro de masa en el instante 2. Como esto es un momento entre comillas, vamos a multiplicarlo por la distancia al punto de estudio, L medios. A esto le vamos a sumar el momento angular, I por omega 2, más 0 porque la barra CD nos está moviendo. Y lo vamos a igualar al instante 3. En el instante 3, ¿qué tenemos? La masa por la velocidad del centro de masa para ese instante 3 por L medios, más la inercia por W sub 3, que es lo que queremos despejar. Y ahora, esto es para la barra B. La barra CD se comenzó a mover y lo va a hacer de manera traslacional. Por tanto, nada más necesito M por VC en el instante 3 por la distancia que tiene ese centro de masa a el punto B, que sigue siendo L. ¿Ok? Si observamos esa ecuación, todo lo tenemos, ¿ok? Todo eso lo tenemos excepto W3. Esta es la incógnita. WC3 lo despejamos hace un rato. Entonces, ¿qué más? WG3 también lo dejamos expresado en términos de W3. Todo se puede reacomodar. Vamos a escribir la ecuación grande que nos queda de todo esto, que sería, sustituyendo término a término. La masa la conocemos, o por lo menos la vamos a expresar como una variable conocida, multiplicada por la velocidad de centro de masa en instante 2. Esa fue una de las que sacamos hace un rato. Eso es igual a la raíz de 3GL entre 4 por la distancia, L medios, más la inercia, un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado, por W sub 2, recuerden que W sub 2 lo encontramos hace rato, raíz de 3GL, C no se mueve, CD, entonces 0, y esto tiene que ser igual ahora a la masa por WG3, recuerden, aquí está WG3, la masa por W sub 3 por L medios, y eso es nada más sustituir WG3, multiplicamos nuevamente por L medios porque estamos hablando de este primer término, ¿verdad? A esto le sumamos la inercia, un doceavo, de la masa por la longitud al cuadrado, multiplicado por W sub 3, más la masa por WC3. Y WC3 fue lo que estuvimos averiguando acá. Entonces sería la masa multiplicada por 0,5 raíz de 3GL más W sub 3L. Cerramos todo el paréntesis y terminamos la sustitución y multiplicamos por L. De todos esos términos que están ahí, nosotros sabemos L, sabemos la masa, sabemos la gravedad. Y si observan, la única otra incógnita es W sub 3. Entonces, no vamos a hacer el despeje acá, pero la respuesta para W sub 3 va a ser igual a menos 0,125 raíz de 3G entre L
Y como yo acabo de averiguar W sub 3, que era lo que me hacía falta, me devuelvo a la ecuación, como acabo de averiguar omega 3, me devuelvo a la ecuación de W sub 3 y despejando, W sub 3 va a ser igual a 0,375 raíz de 3g entre L, y con esto terminamos el ejercicio. Haremos nada más un breve resumen. Recuerden que utilizamos tres principios fundamentales: conservación de energía, porque es la manera más fácil de averiguar velocidades; impacto, porque lo necesitamos, el problema es justamente de ese tipo; y para averiguar lo que nos hace falta, conservación del momento angular con respecto a un punto que nos elimine variables. Y el resto del problema sería básicamente despejar de manera, perdón, despejar la parte que tiene que ver con las variables para encontrar el resultado. Y con eso terminamos el ejercicio.